La historia de Estados Unidos es la de millones de historias, de miles de lugares, que se unen para contar la historia de una tierra de libertad y oportunidad. Incluso ofrece la oportunidad de contar historias libremente, sean o no ciertas, y de comprar y vender casi literalmente cualquier cosa. Pero, ¿qué sucede cuando una historia conduce a una venta imposible? ¿Y qué pasa si esa historia es en sí misma aparentemente imposible? Esta es la historia olvidada del hombre que vendió la Casa Blanca. Arthur Ferguson era un vendedor nato. Siempre impecablemente vestido y rebosante de confianza, era el tipo de hombre que podía vender cualquier cosa. Incluso si no le pertenecía. Durante una visita a Trafalgar Square en el centro de Londres en 1923, Ferguson notó a un hombre mirando la majestuosa columna de Nelson. Aquí, el vendedor consumado pensó que se le había presentado una oportunidad única. Se acercó al hombre, que resultó ser un rico turista de Iowa, y se presentó. Ferguson era el guía oficial del gobierno de Trafalgar Square, un título que se inventó para sí mismo en el acto, y le contaba al hombre todo lo que había que saber sobre la columna de Nelson. Lleva el nombre del almirante Lord Nelson, cuya estatua estaba encima de ella, y era el orgullo de Trafalgar Square. El almirante Nelson, como es sabido, había muerto en la batalla de Trafalgar y fue uno de los más grandes héroes de Inglaterra. Era una pena, entonces, que el gobierno tuviera que vender su columna. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando. ¿El gobierno británico iba a vender la columna de Nelson? Oh, sí, explicó Ferguson. El gobierno se estaba quedando sin efectivo y estaba vendiendo en secreto varios de sus monumentos para cubrir sus deudas. ¿El precio? Solo 6.000 libras, por suerte, el gobierno había confiado al propio Ferguson la venta del monumento a un comprador digno. Pero no podía ser cualquiera, tenía que ser alguien que respetara el monumento y lo cuidara. Ah, y también hacer una fortuna vendiendo tours. Todo por el módico precio de 6.000 libras. El turista, que resultó ser muy rico, sugirió que podría comprarlo él mismo. No, respondió Ferguson. También había una serie de compradores potenciales. ¿Qué pasaría si el hombre escribiera un cheque allí mismo sin más? Ferguson dijo que tendría que ponerse en contacto con el primer ministro para que el visto bueno oficial. Después de irse y reírse para sus adentros por su propia habilidad y la credulidad de su víctima, Ferguson regresó con buenas noticias. Si el hombre le firmaba un cheque por 6.000 libras, porque el trato tenía que hacerse en secreto, por supuesto, la columna de Nelson sería suya. Sorprendentemente, el hombre lo hizo, y Ferguson corrió a un banco para cobrar el cheque antes de que se diera cuenta su víctima de la estafa. Sin embargo, cuando el hombre comenzó a solicitar ofertas para hacer mejoras en su nueva compra, los contratistas con los que se puso en contacto llamaron a Scotland Yard, quien le dijo al hombre que, de hecho, no era el propietario legítimo de la columna de Nelson. Envalentonado por su primera gran estafa, Ferguson realizó exitosamente otras varias estafas, vendiendo el Big Ben por solo $1.000, el Palacio de Buckingham por solo $2.000, e incluso la Torre Eiffel en París por un precio de ganga. Sin embargo, Scotland Yard estaba sobre la pista y sabía que tenía que irse de Europa. ¿A dónde mejor ir que el lugar del que parecían venir todas sus víctimas, los Estados Unidos? Se subió a bordo de un barco con destino a Norteamérica y en 1925 se dirigió a Washington, D.C., para realizar la mayor estafa de su vida. Mientras recorría los terrenos de la Casa Blanca, convenció a un rico ganadero de Texas de que el gobierno de los Estados Unidos estaba en el proceso de vender los terrenos mientras se preparaba para trasladar al presidente a una residencia aún más lujosa. Una vez más, todo esto había que hacerlo con el más estricto de los sigilos y el acuerdo tenía que completarse rápidamente, pero el ranchero tuvo la buena suerte de hablar con el hombre que el gobierno había puesto a cargo de vender la Casa Blanca. Pronto iba a ser un valioso hito histórico, y el ganadero podría recuperar fácilmente lo invertido en la compra vendiendo visitas guiadas por la Casa Blanca. Era prácticamente una ganga, un contrato de arrendamiento de 99 años a solo $100.000 al año. Todo lo que Ferguson necesitaba era el contrato de arrendamiento del primer año como pago inicial, pero el ranchero tenía garantizado recuperar su inversión en unos meses. El ranchero corrió al banco y le dio a Ferguson un cheque de $100.000. Por supuesto,
Ferguson lo cobró rápidamente y desapareció. Con la ley tras él en 2 continentes, el mejor vendedor del mundo habría sido prudente permaneciendo oculto, pero resurgió en Nueva York unos meses más tarde tratando de vender la Estatua de la Libertad a un turista australiano. Sin embargo, a diferencia de sus anteriores víctimas, esta persona sospechó inmediatamente y alertó a la policía. Por fin, la ley se había puesto al día con Arthur Ferguson. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Tras su liberación, el mejor vendedor del mundo y estafador se retiró a Los Ángeles, donde murió en 1938. Al menos, así es como cuenta la historia. Pero, ¿algo de eso era cierto? Durante años, los historiadores han tratado de encontrar evidencia contemporánea de la leyenda de Arthur Ferguson, pero no pudieron, ni un solo artículo de periódico sobre sus hazañas, ningún registro de su arresto, condena o pena de cárcel, ni siquiera un registro de su muerte o entierro en Los Ángeles. De hecho, la primera mención de él parece ser en la década de 1960. Entonces, ¿el hombre que vendió la Casa Blanca fue real? ¿O el hombre, como las historias que contaba para vender sus monumentos, era simplemente una gran farsa? ¿La historia del gran estafador en sí fue una estafa? En última instancia, parece que la verdad es lo que uno esté dispuesto a creer.